es si la iglesia es trinitaria. Eso me hizo reír el profesor de escuela. Yo estuve estudiando seminario, entonces él muy chistoso, decía, en la típica pregunta cuando alguien llega a una iglesia y pregunta en voz baja a alguna persona: ¿la iglesia es trinitaria? ¿Sí? Entonces la persona le responde: sí, claro, es trinitaria, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en la Virgen también, ¿sí? porque eso se volvió algo como lo que llamamos nosotros una jerga o una muletilla dentro del cristianismo. Hay iglesias trinitarias que aún así no predican la verdad, ¿sí sabía? Creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, pero eso no garantiza que sea una iglesia sana. Al final de este año vamos a estar viendo en la escuela de eclesiología, que es la iglesia, la doctrina de la iglesia, y es impresionante ver cómo la iglesia puede ser una iglesia sana o una iglesia enferma, o puede ser una iglesia verdadera o una iglesia falsa. Pero hay iglesias verdaderas donde también sus miembros están ¿qué? Enfermos. O sea, el hecho que una iglesia sea verdadera no quiere decir que siempre sea ¿qué? Sana. Algunos están ¿qué? Enfermitos del alma, del corazón. El pecado no se ha podido erradicar de algunos creyentes y eso hace que el cristiano esté ¿qué? Enfermo. La enfermedad más terrible de la tierra se llama ¿qué? Pecado. Si usted resuelve eso, resuelve todo en la vida. Si usted no resuelve eso, todo se resuelve a medias, así. Ahí voy, ahí más o menos, ahí llevándolo. O sea, esa es la frase de todo el mundo, llevándolo. Pero llevando qué, o sea, cargando qué. Esas son las preguntas importantes. Entonces, no se va a hacer una iglesia porque sea trinitaria, básese porque se predica la Biblia, porque debe ser predicado el Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje más importante. Hoy vamos a aprender algo muy importante. Gálatas capítulo 2 del 11 al 21. Es un tema confrontante para que esté preparado, pero al mismo tiempo es un tema que nos da mucho aliento porque nos lleva a entender la realidad de nuestra salvación por fe. Gálatas 2 capítulo 11 versículo 21. Para los que nos acompañan hoy les damos la bienvenida, que nos visitan. Esta es una iglesia bíblica. ¿Qué es una iglesia bíblica? Solo se predica la Biblia en orden, de Génesis a Apocalipsis. Se toma un libro y se va predicando pasaje por pasaje. O sea, si usted quiere venir dentro de 8 días, debe empezar en Gálatas capítulo 3 versículo 1. Esa será la predicación, y así hasta que acabemos Gálatas. Luego pasaremos a Romanos o a Hechos, y así hemos hecho con varios libros, y es muy diferente porque la gente tiene la oportunidad de conocer ¿qué? La Biblia, no de conocer la vida del pastor o la vida del compañero que está diciendo, la Biblia, porque lo único que cambia vidas es ¿qué? La Biblia, no es la iglesia. Ese tema para mí fue apasionante, esa materia, ya estamos viendo esa materia de la iglesia. O sea, hay mucho desconocimiento, me incluyo ahí. En 20 años hay mucho desconocimiento de lo que es ¿qué? La iglesia, y de lo que no es la iglesia. Y eso es muy importante y lo vamos a compartir. También lo vamos a compartir desde el púlpito, no solo en la escuela. Gálatas 2, 11, 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley,
a fin de vivir para Dios. Y el clásico de toda la Biblia de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Dios, por darnos el privilegio de escuchar tu voz. Esa es nuestra petición, Dios. Habla a través de tu palabra, trae revelación de la verdad, Señor, y enséñanos tus caminos únicamente por el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén y amén. Justificación solo por fe. Justificación solo por fe. Para muchas personas que conocen de Dios quizás, o que han estado en alguna iglesia, o que aún acá llevan algún tiempo, hay términos que no se escuchan dentro de una predicación, como son esos términos: justificación, propiciación, expiación, redención. Todo eso es lo que un cristiano debe aprender y debe saber para llevar una vida cristiana basado en las Escrituras. Puedes saber muchos conceptos y muchos sermones y haber escuchado 1000 sermones, pero si no sabe nada de esa doctrina de la salvación, realmente no puede saber si él es salvo, si su vida es salva, si realmente conoce al Señor o no lo conoce. Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Gálatas, más conocida como la carta de la libertad cristiana, y en realidad al avanzar llevamos 5 temas, nos damos cuenta que es así. Hablemos un poco de la culpa, porque aquí vamos a hablar de la culpa. La justificación por fe libera al cristiano ¿de qué? De la culpa. No hay ninguna persona en la tierra que no haya luchado con la culpa. Es una plaga mundial, es una plaga general. Está en el corazón de todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. La consecuencia de la culpa es que cada persona trata de evadir de alguna manera eso que siente. Algunos buscan autorrealización o autosatisfacción para salir de allí. Otros caen en drogas, en alcohol, en inmoralidad, en vicios, en prácticas o rituales aún religiosos que terminan volviéndose simplemente una acción más y a la vez una religión que no cambia, porque todos necesitamos paz, todos anhelamos paz. La culpa es algo interno, vive en el corazón del hombre. Sabes que eres pecador y no sabes cómo resolver el pecado. Aún conociendo a Cristo, muchos cristianos, valga la redundancia, viven llenos ¿de qué? De culpa, porque no comprenden la justificación por fe. Las frases como yo puedo, tómelo con calma, o sea, usted es capaz, todo es posible para el que cree. Todas esas frases calman la conciencia, pero no quitan la culpa. No llegan al corazón, a la raíz del problema del corazón, que es el desconocimiento de Dios y su palabra. Muchas frases más: atrévete a ser feliz hoy, y muchas otras hacen pensar que las personas realmente viven lo que dicen, y en realidad la culpa está interna. Nos sentimos pecadores, nos sentimos que hemos fallado a otras personas, sentimos que hemos defraudado a Dios cada día, porque cada día le defraudamos, y sabía. No hay un creyente que no defraude a Dios en las 24 horas del día. Si hay uno miente, si alguien se atreve a levantar la mano en cualquier congregación del mundo entero, es mentiroso. Dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Todos fallamos, todos nos equivocamos en pensamientos, como dice la frase tradicional, en palabras, en obras y en ¿qué? Omisión. Y no estamos católicos, pero en realidad fallamos en algo de eso, en pensamientos, en palabras, en obras y en omisiones. Omitimos cosas que tenemos que hacer hacia los demás, y eso nos trae culpa. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no evité? Omisión. Y eso trae ¿qué? Culpa. Todos lo vivimos, yo también lo vivo, no se preocupe. En realidad todos estamos bajo una ley, y es la ley del pecado, que produce muerte, que destruye al hombre con el fin de llevarlo a una eternidad sin Dios. Es un mundo espiritual tan real como el aire que respiramos,
al mismo tiempo tan incomprensible a la mente y al corazón humano que solo Dios puede revelarlo por el Espíritu Santo. Entender la vida de Dios, la vida del pecado, la vida de la salvación, para cualquier creyente desde que empieza es un regalo, es una revelación, y debe aprender a pedirle a Dios que le enseñe eso. Miles de años antes que nuestro Señor y Salvador Jesucristo apareciera en la escena de la salvación para todos aquellos que creemos, Él mostró un adelanto de lo que sería el sacrificio de Cristo a través del sacrificio de los animales. En el Antiguo Testamento Él mostró un adelanto. Todo el Antiguo Testamento era la sombra de decir: viene el Cordero, viene aquel que morirá por toda la humanidad, que se acerque a Él. Dice el sacrificio de un carnero, de un macho cabrío, de un cordero o cualquier otro animal, no quitaban el pecado del corazón del que lo realizaba. El requisito era un corazón contrito y humillado, que obedecía a la ley de Dios que Dios había establecido para ellos. O sea, no bastaba con hacer sacrificios, no bastaba con llevar al carnero y matarlo y hacer todo el ritual de rociar la sangre y todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento, a los que han leído la Biblia y los que no la pueden leer. No bastaba con eso. Uno cree que eso era suficiente, pero la salvación nunca ha sido por obras ni en el Antiguo Testamento. Era el corazón obediente que reconocía que Dios había mandado eso a su pueblo para que a través de eso ellos pudieran ser santificados. Pero si no se hacía con un corazón correcto, el pecado continuaba ahí. Igual pasa hoy. Si te acercas a Jesús con un corazón correcto, Él remueve el pecado, Él remueve esa naturaleza, Él puede matar esa naturaleza y darnos libertad espiritual. Pero si nos acercamos buscando cualquier otra cosa que no sea Cristo, recibiremos eso y no recibiremos libertad espiritual. La ofrenda de Caín esta es la introducción del tema para entenderlo. Tiene que hacerse una introducción siempre. Los que un día quieran predicar bien. Predicar es el mayor privilegio que Dios le puede dar a un ser humano, pero es una de las responsabilidades más altas, decir lo que la Biblia dijo, no lo que el pastor se le ocurrió la noche anterior, sino lo que la Biblia dice. La ofrenda de Caín es el primer acto de orgullo y de buscar agradar a Dios por las obras. Él trajo una ofrenda de granos y Dios había establecido un sacrificio de animales. Dios estableció un sacrificio de animales y Caín hizo lo que se le dio, la bendita voluntad. Si eso pasa, Dios dice: adórenme en espíritu y verdad, y la gente adora como quiere. Dios dice: traed los diezmos y las ofrendas, y la gente lo hace como quiere. Dios estableció en el Antiguo Testamento el sacrificio de animales, y Caín trajo lo mejor del grano. Él dijo: es lo mejor, o sea, agradezca. Antes le estoy trayendo, o sea, él dice así en su corazón. Pero él, desde ahí empezó el problema del ser humano. Él rechazó la forma como Dios dijo que se debía hacer y quiso hacerlo a su manera. Desde ese tiempo hasta hoy el hombre quiere ser aceptado por Dios por lo que hace, en vez de obedecer a Dios por lo que Él hizo. ¿Se ve la diferencia? No agradamos a Dios por lo que hacemos, agradamos a Dios por lo que Él ya hizo. Es totalmente diferente. Abel, al contrario, obedeció. Fue bendecido por los siglos. Él pasó por la cruz por la fe y la obediencia. Él pasó por la cruz sin de que la cruz existiera, porque obedeció. Y su ofrenda habla hoy. Todavía se habla de Abel como el hombre que íntegro, el hombre que obedeció. ¿Y cómo se habla de Caín? Como el asesino bien desobediente. Nunca usted encontrará un buen tema sobre Caín. Nunca hablará que él fue limpio, justo, agradó a Dios. Siempre se habla de Caín como el ejemplo de los hijos del diablo, de los hijos que comenzaron una generación en contra de Dios. Durante todas las generaciones, las dos clases de personas están en la tierra: los que siguen, lo humano, sin importar qué aspecto tenga. Escuche, sigue la línea de la mentira y el engaño de Satanás, y los que siguen la línea de la gracia y de la fe, que son los de Abel, y la obediencia, son los que estarán con Dios para siempre. Vamos a mirar varios paralelos. Está Caín y Abel. Está Jacob. ¿Y está qué? Esaú.
Está el hijo pródigo menor y está el hijo ¿qué? Mayor. Toda la Biblia es igual, desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está Israel y está Judá. Está Efraín y está Manasés. Y todo el tiempo usted encuentra que siempre alguien quería desviarse. Están los hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. Cam la embarra, Sem sigue la línea de Dios. Está Set, el hijo de Adán, y otros se desvían y otros siguen el camino de Dios. Pero escuchen, los que siguen la fe siempre serán menos y siempre será un grupo minoritario, pero la bendición nunca faltará para ellos. La bendición siempre estará para ellos. Hebreos 11 del 1 al 39, para que lo lean en la casa, nos da un listado de todos aquellos que se salvaron en el Antiguo Testamento por fe, no por obras. Ellos por fe resistieron, por fe hicieron, por fe esperaron, por fe creyeron, por fe pasaron el Mar Rojo, por fe el Jordán se secó, por fe en la boca de los leones se cerró, por fe cada uno de ellos pidió. Noé construyó un arca, ¿por qué? Por fe. Moisés abrió el Mar Rojo, ¿por qué? Por fe. Josué secó las aguas del Jordán, por fe. Cada uno de ellos pasó, ¿por qué? Por fe. Y el mismo texto dice, y faltarían los nombres de aquellos que creyeron por fe, no por obras. Ellos hacían lo que hacían porque creían en un Dios vivo, no porque esperaban cosas de ese Dios vivo, sino sabían que ese Dios vivo hacía. ¿Cuántos saben que Dios hace? Dios no duerme como el creyente, Él hace todo el tiempo, es activo. En el pasaje de hoy de Gálatas 2 del 11 al 21, la escena cambia de hace 8 días, el concilio de Jerusalén vimos hace 8 días. Hoy vamos a ver la primera iglesia en Antioquía de Siria, donde se estableció la primera iglesia radicada en una ciudad gentil, donde Pablo y Bernabé eran pastores. Pablo y Bernabé eran pastores de una iglesia donde en Antioquía de Siria. Allí ellos pastoreaban y allí se da esta escena que vamos a mirar de 11 versículos. Pablo nos presenta primero, esto es lo que vamos a estudiar, la corrección que tuvo que hacerle a Pedro, y luego nos presenta el evangelio verdadero. Entonces vamos a mirar los 2 puntos, la corrección del famoso Pedro, como siempre. Otra vez tenemos que aprender lecciones de este hombre. Uno dice, pero él ya no había cambiado, o sea, ya no había madurado. Han pasado 18 años, 20 años desde que Pedro se convierte y parece que Pedro tiene un traspiés acá. O sea que cualquier hombre y a cualquier mujer le puede pasar. Que no importan los años que lleven, hay que cuidarse y hay que cuidar el corazón. Miremos lo primero, versículos 11 y 13. Vamos a ver la desviación de Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era ¿de qué? De condenar. La vida de Pablo y de Pedro son de igual importancia para la iglesia cristiana. Ambos con un llamado único, ambos entregados y procesados por Dios para el servicio. El libro de Hechos es de 28 capítulos y dedica la mitad uno y la mitad otro. Del capítulo 1 al capítulo 12 se los dedica al apóstol ¿qué? Pedro. Y del capítulo 13 al 28 se los dedica al apóstol Pablo. Y la gente lee Hechos y no sabe nada de Hechos. Al menos saber eso. La mitad es la vida de Pedro, la otra mitad es la vida de ¿quién? De Pablo. En importancia bíblica son iguales. En lugar ante Dios son iguales. Obvio que Pablo se podría llamar el superapóstol para los cristianos, porque pues, es impactante la vida de él. Pero Pedro era la cabeza de la iglesia, era el líder de la iglesia y era de gran estima en ese tiempo. Vamos a ver 3 cositas en la desviación de Pedro. Primero vamos a ver el choque. Vamos a ver el choque que tuvieron ellos dos. Versículo 11. Aquí los vemos en Antioquía, en un momento que no es un encuentro sino un choque, es una confrontación que ellos tienen. Por eso Pablo arranca diciendo, cuando Pedro vino a Antioquía le resistí que cara a cara porque era de condenar. Es un choque entre los dos apóstoles. Ya habían compartido en el viaje que él tuvo la primera vez, que duraron 15 días, luego compartieron en el concilio. Ahora Pedro está ¿dónde? En Antioquía, no están en Jerusalén.
y el apóstol Pablo está ya pastoreando, y él dice que cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era ¿de qué? De condenar. El término resistir en griego significa impedir o prohibir, y se usaba para términos de medidas preventivas. Pablo tiene que prevenir a Pedro porque Pedro está teniendo una conducta incorrecta. Muchos creyentes tenemos conductas incorrectas siendo verdaderos ¿qué? Creyentes. Nos vamos desviando de la fe y no nos damos cuenta en qué momento nos salimos de los principios que hemos practicado durante años y podemos caer fácilmente en lo mismo que cayó Pedro. Pedro se había alejado de los gentiles y se había contaminado con los judaizantes. Dios usó a Pablo para volverlo a su propósito y para que no se desviara, lo cual hubiese sido una pérdida y una confusión terrible para la iglesia. Si no hay un Pablo que lo confronta, él sigue viviendo como vivía y termina trayendo consecuencias más fuertes para la iglesia en ese momento. Versículo 12, la causa. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro había estado algún tiempo en Antioquía, donde comía y compartía con los gentiles. El verbo gramaticalmente indica que era algo continuo, es decir, regular o habitual. O sea, ¿qué quiere decir? Que Pedro había estado allá varios tiempos, y él compartía con la gente normal, visitaba en las casas, compartía con ellos, salía con ellos, y Pedro había dejado de vivir bajo la ley judía y se había vuelto un hombre cristiano verdadero, y ya no era un judío, él era un hombre creyente. Entonces ya no practicaba la ley de los judíos, sino que ahora practicaba la ley de Dios, el evangelio, y el evangelio incluía que podía compartir con ellos. Un judío no podía mezclarse con un gentil, ¿sí sabían? Los judíos oraban 3 cosas diariamente y le daban gracias a Dios por ello. Gracias porque gracias porque soy judío. 2, gracias porque no soy mujer. Y 3, gracias porque no soy gentil. Nada contra las mujeres, no se preocupen. Es necesario predicar lo que ellos vivían. ¿Sí? Ellos eran así. No le echen la culpa ni a Pablo ni a Pedro. Ellos eran así. Ellos oraban y predicaban así. ¿Por qué? Porque sus culturas eran terribles. O sea, era una ley, un legalismo se llama eso, y en la iglesia también hay legalismo. Lo que Pablo está viendo en Pedro es que legalismo. Le dice, escuche, hasta que llegaron, ahí dice el verso, volvamos al verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. O sea, era 2 posiciones. Cuando no estaban judíos, él se la pasaba con los gentiles jugando, comiendo, disfrutando a la mesa, cenando con ellos, visitándolos. Y cuando llegaron los judíos de Jerusalén que venían de parte de Jacobo, tomó otra postura. Entonces empezó a rechazar a ¿quién? A los gentiles, como que se volvió otra vez ¿qué? Judío. ¿De cuál Jacobo estamos hablando ahí, si se acuerdan? ¿De quién? El tío de Marcos. ¿El tío de Marcos? ¿El tío de quién? De Juan Marcos. Jacobo, no. Mentiras, es el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Es el mismo Santiago, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. O sea, y dice que los que venían de parte de Jacobo, escuchen, algunos llegaban a Antioquía y decían que venían de parte de Jacobo, o que venían de parte de Pedro, o que venían de parte de Juan, y era falso. Solo era para que los aceptaran, tomando una postura de que eran muy espirituales, pero no era nadie. Simplemente decían, yo vengo de parte de Jacobo, él me mandó para esta iglesia. Es como llegar a alguien aquí y decir, yo vengo de parte de tal pastor, toca decir, siéntese y escuche. O sea, no le puede decir nada más. No hay lugares en la iglesia en cuanto a eso. ¿Listo? Entonces, Pedro estaba haciendo uno cuando estaba solo, y estaba haciendo otro cuando estaba rodeado de judíos. Él sabía de antemano lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 7:18. Él sabía, él había escuchado los sermones de Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? No es lo que entra en el corazón del hombre lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. O sea, él sabía que él no se contaminaría si comía con los gentiles, sino lo que está dentro del corazón de nosotros. Hay cosas que no nos contaminan. Comer con alguien que no es cristiano no lo contamina, entienda eso, no sea legalista. ¿Sí? No aparte a la gente que no es creyente, no los juzgue.
Usted era igual y yo era igual y peor. Alguien dijo, si alguien habla mal de ti, no pienses nada mal de él porque tú eres peor de lo que están hablando. Alguien dijo eso sabiamente. ¿Sí? Duele, ¿no? Duele que a uno le digan eso. Están hablando mal de usted, no, yo soy peor, no me preocupa eso. O sea, digan lo que quieran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cristiano se cae en esto. Cuando el cristiano no conoce la gracia, ¿cae en qué? En el legalismo, en sentirse él es mejor. O sea, somos de mejor raza, somos congregación de iglesia, somos cristianos, ahora tenemos una sana doctrina, ahora ya no tenemos una doctrina errada, y por eso algunos empiezan a sentirse como Pedro, ¿sí? a creer que él era mejor que cuando llegaban los judíos, entonces volvía a su vieja naturaleza. Él sabía que Dios había escogido también a los gentiles para salvación, porque él había tenido una revelación de Dios en Hechos 10, cuando vio el lienzo y bajó y estuvo en la casa de Cornelio. El verso 12 nos dice que Pedro se retraía y se apartaba. El viejo Pedro, el viejo hombre, salió otra vez. Temía a los judaizantes y agradaba a los hombres más que a Dios. Miren lo que dice el versículo 12. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Otra vez volvió el viejo Pedro a salir. El hombre viejo estaba ahí todavía. Él conocía muy bien, escuchen, muy bien todas las prácticas judías, porque él era judío antes de ser convertido por el Señor. Él volvió esa naturaleza como que a eso, y eso nos pasa a todos. Hay momentos donde vuelve ese hombre viejo o esa mujer vieja a hablar internamente a nuestro corazón. Ahí es cuando tenemos que aferrarnos ¿a qué? A la gracia. Entonces hablamos del choque, versículo 11, hablamos de la causa, versículo 12, ahora hablemos de la consecuencia, versículo 13. La situación llegó tan lejos que también contaminó a Bernabé, versículo 13. Y en su simulación, si ven la palabra simulación, él era uno y era otro. En su simulación participaban también quienes, los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Se llevó al amigo de Pablo, al más cercano de Pablo, al que había durado 14 años en un viaje misionero. ¿Con quién? Con Pablo. Note a quién se lleva. Se arrastra uno de los pilares de la iglesia, lo cual podía hacer mucho daño en ese momento. La situación llegó tan lejos que se lleva a Bernabé. Recordemos que Bernabé conocía perfectamente a Pablo. Él había escuchado la predicación de Pablo, él sabía que Pablo predicaba el evangelio, y algo pasó ahí para que él se dejara arrastrar. Pablo y Bernabé ministraban juntos siempre, oraban juntos, oraban por los enfermos, ayunaban, ministraban, eran pastores. Sin embargo, Bernabé cayó en esta situación con el bendito Pedro. El término hipocresía que se usa en el versículo 13 se traduce el actor que usa una máscara para indicar un estado de ánimo en particular. Eso significa hipocresía. Un hipócrita es alguien que, igual que en el teatro griego, enmascara su identidad verdadera. Y en la iglesia siempre hay actores del teatro griego, para no decir la otra palabra. ¿Se entendieron? O sea, en la iglesia siempre hay actores del teatro griego. Siempre nos ponemos máscaras de acuerdo a qué? A la situación que estamos viviendo. Si nos conviene, entonces una buena cara, y si no nos conviene, una mala cara. Tengo que decir cara desde el púlpito. Bueno, lecciones de la vida de Pedro en esta ocasión. ¿Qué nos enseña este pedacito? ¿Qué cosas nos enseña a nosotros? Escuchen. La fidelidad de Dios no tiene que ver con el lugar que ocupas en la iglesia. La doctrina correcta sin la conducta correcta siempre produce hipocresía. Les repito, la fidelidad de Dios no tiene que ver con el lugar que ocupas en una iglesia. La doctrina correcta sin la conducta correcta siempre produce hipocresía. Y un mensaje de Pedro para nosotros. Todos tenemos pies de barro. Atentamente, Pedro. Todos tenemos pies de barro. Atentamente, nuestro amigo Pedro. O sea que todos somos ¿qué? Humanos. Y podemos estar en cualquier lugar y leer la Biblia todos los días y orar, y nos pegamos unas escachadas que uno mismo se sorprende. Eso le pasó al amigo Pedro. Eso no es para que usted se sienta feliz pecándolo, aclaro.
No es para eso, es para que revisemos nuestro corazón. Más enseñanzas. La verdad es más importante, escuche esto, que la armonía y la paz externa. El compañerismo y la unidad de los cristianos se construye con base en la verdad, nunca en la falsedad, sin importar cuál sea el beneficio humano. O sea, no importa qué beneficios obtengamos los unos de los otros, si no están basados en la verdad, son falsos. Y la verdad, las relaciones cristianas se construyen bajo ¿qué? La verdad. Aunque la armonía externa se pierda, la interna no se pierde, porque usted está viviendo bajo ¿qué? Bajo la verdad. Otra enseñanza de ahí: las concesiones a la mentira solo contribuyen al debilitamiento de la iglesia. La paz que se preserva mediante la negociación de la verdad de Dios es la paz falsa, es la paz del mundo. Lo voy a repetir. Las concesiones a las mentiras solo contribuyen al debilitamiento de la iglesia. La paz que se preserva mediante la negociación de la verdad de Dios es una paz falsa, es la paz que el mundo ofrece. Tranquilo que ahorita le explico esos términos, pero le voy a poner un ejemplo. El miedo a decirle a otro que está fallando porque pierdo la relación con esa persona. Entonces prefiero no decirle nada para que siga siendo el hermano bonito, y eso no edifica la iglesia, eso daña a la iglesia, eso desbarata la iglesia. Es mejor decirle la verdad aunque se ponga por un momento serio. La ética del relativismo. ¿Qué es el relativismo? Una verdad para cada creyente, y la iglesia no funciona así. La iglesia tiene una verdad, y esa verdad es que la palabra de Dios. No es que a mí me parece, no es que yo pienso. Escuche, la ética del relativismo según cada situación es una ética contraria a Dios y su palabra. Los cristianos no producen en sí mismos la verdad, y los líderes de las iglesias, por grande que la iglesia sea, no pueden hacer que un error se vuelva verdad. Ningún grupo cristiano puede hacer que un error se vuelva ¿qué? Verdad. La verdad ya está establecida. Ningún grupo de cristianos o de iglesias produce una verdad. Debe ¿qué? Vivirla, porque ya está escrita. Debe aplicarla, debe aprenderla, debe pedirle a Dios que le sea revelada. Pero nadie se puede jactar que produjo una sola verdad. Eso deja a Dios en su lugar y al hombre en su lugar. Deja al Salvador exaltado y al pecador ¿qué? Humillado. Es, por ejemplo, donde se aprueba que la gente sea inmoral, donde las iglesias no hacen nada cuando saben que la gente es inmoral y no corrigen a tiempo los pecados de sus miembros, entonces están dando a entender que esa vida se puede llevar dentro del cristianismo. Pero entre más pasan los días y los años, te das cuenta que el estándar es ¿qué? Alto. ¿Saben por qué el estándar cristiano es alto? Porque Cristo es más alto todavía, y porque la recompensa es incomparable, y porque lo que Dios dio fue su propia vida, porque el que puso los estándares es digno de ese estándar que Él nos pone a nosotros. Por eso es importante no que cada cristiano tenga una verdad, sino que el creyente conozca la verdad. ¿De dónde? De las Escrituras. Aprendemos que la falsedad no puede ser ignorada sin importar las consecuencias que puede acarrear. Es necesario llamar a la orden siempre que esté promoviendo la mentira y el engaño dentro de la iglesia. Un poquito de lecciones, ¿no? Solo esos dos versículos nos dejan una gran cantidad de lecciones de la vida ¿de quién? De Pedro. Podríamos decir que Pedro esta vez reacciona más rápido. Pablo dice, volvamos ahí, ya continuamos al segundo punto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, Pedro lo enfrenta y le dice: Pedro, usted lo está viviendo como usted dice. Usted es uno cuando están los gentiles, y usted es otro cuando vienen los de Jacob y vienen los de Jerusalén. Y luego dice, ahí lo explica, y luego dice, aparte de eso se arrastra ¿a quién? A Bernabé. Pero parece que Pedro toma una reacción correcta al ser confrontado. No era fácil confrontar al apóstol. Recuerde que era un hombre de mucha autoridad, pero eso nos deja otra enseñanza.
En la iglesia todo el mundo puede ser confrontado, el pastor también. Bueno, todo el mundo. Si alguien ve un pecado en el pastor visible, puede decir: pastor, yo le veo a usted pecando en esto, quería hacérselo saber de parte de Dios. Un pecado visible estoy hablando, ¿sí? No es que no le gustó lo que le dijo el pastor, eso es diferente, ¿sí? Porque hay gente que no, a mí no me gustó lo que usted me dijo. No, estamos hablando de la conducta de la Biblia, lo que enseña la Biblia. Y que uno sea uno en un lugar y sea otro en otro lugar, sea que el mismo. O sea, que uno no tenga una doble moral. Segundo punto, la doctrina de Pedro. Ya vimos el primero, que era, ¿cómo se llamaba el primero? Desviación de Pedro. La desviación de Pedro del 11 al 13. Ahora miremos la doctrina de Pablo en lo que nos queda, pero aquí nos vamos a quedar, el fin del sermón es ese, es encontrar la justificación. ¿Por qué? Por fe, que es el tema de hoy. Pedro y Bernabé afectaron a la iglesia de Antioquía. Ahora Pablo nos muestra lo que él hizo. Ya vimos lo que pasó con Pedro, ya vimos que se arrastró a Bernabé, y ahora vamos a ver la reacción. Todo lo que Pablo hace, cuál es la actitud de Pablo en cuanto a esta situación y cuál es la enseñanza tan importante que fluye del error de Pedro. Viene una de las revelaciones más importantes de la Escritura, que es el tema de hoy. ¿Cuál? La justificación por fe. Vamos a ver la reacción de Pablo primero, versículo 14. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, ¿sí ven? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No es su redacción, ahí quedó mal. Su reacción. Bueno, su reacción, versículo 14. Es probable que Pablo, escuche, notara el apartamiento de algunos creyentes de la iglesia debido a la confusión y a la reacción, y a las conductas que estaban viendo en Pedro. La iglesia fue afectada en todo caso, porque Pedro era uno con los gentiles y era otro con los judíos. Y si ustedes recuerdan el sermón de hace 8 días, hablamos que en el concilio de Jerusalén se llegó a un acuerdo de que los gentiles no necesitaban circuncidarse, y Pablo llevó a Tito hasta el concilio para mostrar a un griego que era un verdadero creyente y no necesitaba la circuncisión. Ahora Pedro se comporta de una manera cuando no están los judíos, y cuando llegan los judíos rechaza a los gentiles. O sea, iba a la casa como pastor, los visitaba, los atendía, consejerías, todo el ministerio de Pedro allá con los gentiles. Y cuando llegaban los judíos, entonces los dejaba a un lado y no se juntaba con ellos por miedo ¿a quién? A los judaizantes. Escuchen lo que dice aquí, la palabra que usa Pablo, el apóstol Pablo, cuando vi que no andaban ¿qué? Rectamente. Se traduce en griego ortopodeo, con H, T-I-H, ortopodeo, una palabra compuesta que significa orto, la cual significa derecho, y pous significa pie, o sea, caminar rectamente. Pablo dice: usted no está caminando rectamente, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pablo lo confrontó públicamente porque su pecado era ¿qué? Público. Cuando el pecado en la iglesia es público, debe ser confrontado ¿qué? Públicamente. Cuando las personas, hago un paréntesis acá, de algo que vamos a ir estableciendo en esta iglesia poco a poco. Llevamos 3 años y una iglesia se demora varios años para constituirse en una iglesia ¿qué? Verdadera. Y para eso deben ir siendo establecidos los principios bíblicos. Hay una diferencia entre los miembros de la iglesia y los asistentes de la iglesia. Los miembros deben ser confrontados, los asistentes deben ser ayudados porque ellos no comprenden. Cuando la persona es miembro de la iglesia, si peca públicamente, debe ser confrontado ¿qué? Públicamente. La iglesia es algo serio para todos, para ustedes y para mí. La iglesia no es un juego, no es una casita donde usted va a reunirse los domingos. La iglesia de Cristo está basada en su palabra y en lo que Él dice. Entonces dice que Pablo lo confrontó públicamente, y dice: ¿delante de quién? Lea el texto. Pero cuando lo vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro: ¿delante de quién? De todos. Él no lo llevó aparte, le dijo: Pedro,
usted está como grave últimamente. O sea, no, él lo confronta y le dice, Pedro, tú no estás viviendo rectamente. Tú predicas un evangelio y estás viviendo otro. Estás hablando de la gracia y hacia los gentiles, y cuando llegan los judíos, entonces se vuelve otra vez ¿qué? Judío. Pablo lo confronta. San Agustín dijo lo siguiente: de nada sirve corregir en secreto un error cometido en público. De nada sirve corregir en secreto un error cometido en público. Cuando el pecado del creyente es público, debe ser tratado públicamente. Cuando no, es diferente. Y el creyente miembro de una iglesia lo asume ¿qué? Maduramente. ¿Sí sabía? Porque le hace daño a la iglesia el pecado del miembro. Él debe asumirlo maduramente, pedir perdón a la iglesia para poder avanzar. La iglesia que no disciplina a sus miembros no toma en serio el pecado, y Dios no toma en serio la iglesia. Es algo muy serio. Si las iglesias no disciplinan, Dios no la toma en serio. Dice, tú no tomas en serio mi palabra, yo no te tomo en serio a ti tampoco. Pongamos otro ejemplo. El hijo que no es disciplinado por portarse mal, llega a pensar que todo lo que sus padres dicen no es importante, y termina viviendo una vida de pecado más terrible cada día. Los padres que no disciplinan a sus hijos, ellos terminan pensando que toda esa cháchara y toda esa labia que le dicen que se porte bien, que no haga esto, que no haga aquello, dicen, eso no sirve, porque nunca hacen nada. Y ellos van avanzando más hacia el pecado, más hacia el distanciamiento de Dios. Pedro había dejado de vivir como judío y ahora había recaído en esas conductas de nuevo. Pedro había dejado de vivir como judío cuando se convirtió. Llevaba un promedio de 18 20 años siendo un buen siervo, y en un momento a otro otra vez se aparta de la verdadera fe y termina viviendo otra vez como judío, y las consecuencias para la iglesia no fueron fáciles. Segundo, la declaración, versículos 15 y 16. Este conflicto entre Pedro y Pablo resultó en uno de los beneficios más grandes de la iglesia de hoy en día y la iglesia de Cristo, porque encontramos una de las declaraciones más importantes del evangelio. Note que Dios usa lo que sea para enseñar. Él toma la vida, el problema que hubo en ese momento, a través de Pablo y Pedro, y nos da a nosotros, a toda la iglesia del mundo entero, de todos los tiempos, la enseñanza que necesitamos. La palabra nosotros, mire ahí versículo 15, nosotros, aparece varias veces en los siguientes 3 versículos. Él está hablando de él, Pedro, Bernabé y los judíos. Él no está hablando de los gentiles. Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Aparece varias veces en esos versículos refiriéndose a él mismo y a los demás judíos. ¿Por qué él utiliza esa palabra? Porque nadie como ellos conocía también la ley, y ellos sabían que los gentiles no la podían vivir, porque ellos ya habían sido sacados de la ley por la obra de Cristo, y ellos sabían que ellos nunca iban a vivir la ley, nadie la puede vivir. También usa la palabra justificación 4 veces en el versículo 16 y versículo 17. Vamos a mirar esa palabra. Dice, porque nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, y empieza la verdad que estamos tratando hoy, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, y de otra vez, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces en un solo verso, hablando de la justificación. Este versículo lo usan todos los estudiosos para hablar de la justificación por fe. En el griego la palabra justificación significa di-ka-i-o, la K y doble O al final, di-ka-i-o, un término judicial mediante el cual un juez declaraba a una persona acusada no culpable sino justa ante la ley, y eso fue lo que él hizo por nosotros. En toda la Biblia la palabra justificación se refiere a la manera como Dios declara a un pecador libre de la culpa por el pecado solo por la fe de creer en él. O sea, esto fue lo que Dios hizo en realidad por usted y por mí. Éramos culpables, estábamos condenados, y él nos declara ¿qué? Justos.
Justificados, justo, justificado, justificación, justicia, significa lo mismo en el Nuevo Testamento. Todos los términos vienen del mismo griego: justo, justificación, justificado, justicia. Y todo esto solo tiene una base, se llama la persona de Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. No es porque usted sea lindo o linda o yo sea bueno, no. No es porque usted vaya a la iglesia los domingos, tampoco. Es solo por la gracia de Jesucristo. Versículo 16, vamos a explicar algo ahí todavía más. Vuelvo y lo leo. Vamos a leerlo otra vez. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ninguna cantidad de obras que el hombre haga le añade algo a la salvación. Ninguna, escuche. Se puede hacer la cantidad de obras más buenas en la tierra y eso no alcanza para salvar a nadie. Una persona que odia, escuche, vamos a mirar, a entender esta parte de las obras. Acompáñenme a Mateo 5 y ahorita volvemos a Gálatas para explicar este versículo bien, versículo 16. Para entender qué es la ley y por qué no podemos vivir bajo esa ley. Mateo 5, 22. Dice: pero yo os digo, veamos el 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Una persona que odia, escuche, es homicida en su interior, sin importar si alguna vez acaba o no acaba con la vida de una persona, según lo que dijo Jesús. Se lo repito, una persona que odia es un homicida en su interior, sin importar si alguna vez acaba o no acaba con la vida de una persona. Para Dios es un homicidio. Dios pone el odio al nivel del homicidio. ¿Por qué? Porque esa es la ley, eso es lo que Él estableció. Cuando Él dice no matarás en el Antiguo Testamento, si usted va a estudiar el idioma, encuentra que ese no matarás no incluía solamente quitarle la vida a una persona, incluía una cantidad de cosas que atentan contra la vida de los demás. Mire Mateo 5, 28, 27 para entender. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Un hombre con pensamientos inmorales acerca de mujeres es un adúltero, sin importar si comete o no el acto físico del adulterio. Eso es lo que Dios establece en la palabra. La ley no es solo el Antiguo Testamento, la ley de Dios es toda la Biblia. Y nadie la puede cumplir. Por eso no, yo no he matado a nadie. ¿Has odiado? No, yo nunca he odiado. Mientes. Todos hemos odiado en algún momento a alguien. Todos hemos pensado mal de esa otra persona, de ese prójimo, sea cercano o sea lejano. Siempre ha habido un mal pensamiento, un deseo incorrecto hacia alguien. Y si hablamos del área moral de los hombres, quedamos perdidos totalmente. Ahí sí no tenemos nada que hacer. Estamos condenados por la ley, ¿sí ven? Según esas leyes, ¿por qué Jesús les dice a ellos eso en Mateo 5 en el Sermón del Monte? Porque los judíos se jactaban de su cumplimiento de la ley. Somos nosotros los judíos y hemos cumplido la ley. Pablo mismo se jacta, ¿no? Fariseo al fariseo, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, mejor dicho, sobrepasaba a todo el mundo en conocimiento bíblico. Él era Pablo, Saulo de Tarso. ¿Y por qué Jesús usa en Mateo 5 la cláusula? Dice: a ustedes les dijeron, a los antiguos les dijeron, no maten, mas yo digo, note, ¿quién dijo? Jesús. Y no se puede quitar lo que Jesús dijo de la Biblia. Usted no puede darle una interpretación y decir, no, pero es que Él lo decía por esto o por aquello. No, Él lo dijo para dar explicación a lo que la Biblia quería decir en el Antiguo Testamento, porque ellos no lo entendían y nosotros menos. El carácter del hombre está en su interior y no en sus obras externas. Lo que somos está ¿dónde? Dentro. Por fuera hacemos muchas cosas, a veces con intenciones incorrectas o buscando cualquier cosa, menos
agradar a nuestro Señor. Vamos a Romanos 3, 19, 20 para seguir explicando la justificación. ¿Qué es ser justificado? Romanos 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí ven? Todo el mundo, toda boca, no dice que la boca de los judíos, dice todo el mundo está bajo esa ley y tiene que callarse y quedar bajo ¿qué? El juicio. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es importante porque funciona como un espejo. Esto me gustó mucho, que muestra con precisión nuestra pecaminosidad, pero lo cierto es que solo puede revelar el pecado y nunca removerlo. Voy a explicarse. Usted va a la Biblia y lee capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo un día cualquiera, y usted dice: ¿quién podrá vivir todo eso? ¿Quién podrá poner la otra mejilla? ¿Quién podrá perdonar? ¿Quién podrá amar? ¿Quién podrá dar? ¿Quién podrá hacer verdaderamente? Nadie. Según esos parámetros de esos dos capítulos, que es el Sermón del Monte, nadie puede vivir como dice ahí esos dos capítulos. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo juicio. Entonces por eso Jesús tenía que venir. Y ahorita va a entender cómo es la vida cristiana, cómo se vive realmente para poder vencer esas situaciones. No basta con un reconocimiento intelectual de la justificación. Si usted puede saberlo por inteligencia y concepto intelectual, se requiere la confianza absoluta que fue así y se llama fe. ¿Cómo puedo vivir esa justificación? Con una certeza en su corazón que diga: yo creo que Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario, que Él murió y que resucitó por mí para darme vida eterna. Pero tiene que ser una creencia firme todos los días de la vida ¿de quién? Del creyente. Usted puede saberlo. Sí, Él murió por mis pecados. La pregunta: ¿tú crees que eso es cierto? ¿Tú has orado y has buscado al Señor y has dicho: Señor, eso es cierto para mí, revélamelo en mi corazón? En el versículo 16 de Gálatas, Pablo 3 veces declara que la salvación solo es por medio de la fe en Cristo y no por la ley. Volvamos a Gálatas y estudiemos ese pedacito. Versículo 16 del capítulo 2. Primero, dice que 3 veces Pablo declara que la salvación solo es por medio de la fe en Cristo y no por la ley. Primero, miren lo que dice. 16, las 3 veces las vamos a mirar. La primera vez es algo general, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre general, nadie es justificado por las obras de la ley. ¿Cuáles eran las obras de la ley? No matarás, no robarás, no adulterarás, no cometerás, no levantarás falso testimonio, honrarás al Señor tu Dios, los 10 mandamientos. Ningún hombre los puede cumplir, y el que dice que los cumple tampoco va a ser justificado delante de Dios porque diga que los cumpla. Segundo, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y ahí viene la parte segunda, dice: nosotros, ahí es personal, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe ¿de quién? De Cristo. 2 veces nombra de quién es la fe. Vuelvo y se lo leo hasta que quede en su mente y en su corazón. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Ahí está la primera vez. ¿Por la fe de quién? ¿Por la fe de Marcos? ¿La fe de Pedro, de Juan, de John? No. ¿Por la fe de quién? De Cristo. Por eso el hombre no puede jactarse ni siquiera ¿de qué? De la fe. ¿Se ha escuchado a esas personas que dicen: es que tienen la fe? No tiene nada. Diferente que Dios ha puesto el don y Él vive en nosotros para alimentar esa ¿qué? Fe. Ahí lo deja claro. 2 veces dice la fe de Jesucristo y luego abajo vuelve y dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Se lo voy a cerrar así. ¿Por qué creemos en Jesucristo?
porque la fe de Él es la que nos ayuda a creer en Él, porque Él cree en nosotros. Él creyó que podía levantar un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo para Él. Y lo último, ahí la tercera dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, es algo universal. Cualquier creencia que añada algo más a la fe en Jesucristo en cuanto a la salvación es diabólica. Escuche bien eso. Cualquier creencia que usted escuche, enseñanza, que le digan que se puede añadir algo más a la obra de Cristo, que el hombre puede añadir algo, no es de Dios. Porque nadie puede añadir nada. Solamente puede dar gracias por su misericordia todos los días. Tercero y último, su defensa, versículo 17-21. Pablo ahora defiende el Evangelio aclarando que no era pecado comer con los gentiles, que el Señor mismo lo enseñó en su ministerio, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que si Cristo sería ministro de pecado? Cuando Cristo enseñó que podía comer con los publicanos, los pecadores, las prostitutas, las rameras, cualquier persona. Él dice, si Cristo enseñó eso y eso no lo vivimos nosotros, entonces Cristo es un ministro ¿de qué? De mentira, un ministro de pecado. Pero las palabras que Cristo dijo son ciertas, y es lo único que puede calmar, digámoslo así, o quitar la ley interna de nuestro corazón. Nuestra ley es muy dura hacia afuera, siempre. Nadie es tan suave hacia afuera como lo es tan suave hacia sí mismo. Siempre somos así. Es una característica del ser humano. Ser duro ¿hacia dónde? Hacia afuera. Alguien decía, creo que fue Martín Lutero, que si querías aplicarte la ley, aplícatela a ti misma a ver cómo te va. Cuando tú la puedas vivir, entonces se la aplicas a los demás, porque usted la puede vivir. De lo contrario, hay que seguir viviendo ¿bajo qué? La gracia. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora Pablo suaviza todo. Ya empieza a bajar después de la confrontación, de toda la exposición. Ahora baja, dice, ahora Pablo suaviza todo y se pone de ejemplo a hablar de sí mismo. Pablo diciendo que cualquiera que trate de cambiar lo que Dios ha establecido y empieza a hacer otras cosas, o lo que hacía antes, se hace transgresor. Pablo dice, si las cosas que destruí, escuchen la frase, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué cosas dejamos cuando llegamos al Evangelio? Muchas. Y con los años aprendemos mañas y volvemos a hacerlas. Toda la iglesia pasa eso, en todas las iglesias. Uno tiene que orar como pastor que la iglesia termine ¿qué? Bien. Porque la iglesia puede empezar bien. Lo difícil es terminar ¿qué? Bien. Y no terminar siendo un grupo raro. O un grupo que se deja guiar por lo que fulano dijo. Porque un grupo de personas dijo o porque un grupo de pastores dijo. Tiene que estar guiado por la escritura. Entonces, por eso dice Pablo, si lo que yo destruí, o sea, dice, porque si las cosas que destruí, ¿cómo las destruyó? Creyendo en la palabra empezó a destruir su estructura, su vieja estructura fue destruida, dice, y ahora vuelvo a hacer lo mismo, pues me hago un ¿qué? Transgresor. Hay diferencia entre la palabra transgresor y pecador. El transgresor es el que conoce de Dios. El pecador es el que no conoce de Dios. O sea que nosotros somos transgresores, los que ya conocemos la palabra, porque ya conocemos qué dice la Biblia y seguimos ¿qué? Fallando. En cambio nosotros también somos pecadores, pero primero somos ¿qué? Transgresores, pecadores, y los otros son pecadores perdidos, no conocen la palabra. Amén. Pablo aclara que su amo ya no es la ley, sino que ahora Dios. Mire este ejemplo para entender. Si un hombre es condenado por homicidio a pena de muerte, ella no le debe nada a la justicia. Entonces resulta que lo matan. Él cometió un homicidio, lo condenan a muerte y lo matan. Si este hombre resucita, no podrá volver a morir ni ser castigado por lo que hizo. Él es un hombre libre al resucitar.
Y ese es el proceso cristiano. Nosotros fuimos condenados. Romanos dice: todos están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y fuimos condenados y fuimos enjuiciados por el pecado, y alguien pagó ese juicio que se llama Jesucristo. Esa es la justificación. Y cuando resucitamos, nadie puede condenar al verdadero creyente. Ni siquiera la ley misma lo puede ¿qué? Condenar. Esto es para no sentir alivio, bueno, es para no sentir paz y realmente entender el Evangelio. Así es la vida del creyente, al ser trasladado de las tinieblas a la luz y dársele una vida nueva. No hay deuda ni pena para pagar. Cristo ya pagó y la ley no lo puede condenar. Versículo 20. Ahí quería llegar, al versículo 20. Eso es lo más bonito que podemos leer. El versículo de la libertad dice: si está muerto, no puede volver a ser el mismo. Sería desligarse de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo, ¿qué dice ahí? Y lo que ahora vivo En la carne. Léalo por favor. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la esencia de la vida cristiana. Y hay algo que encontré que me gustó mucho. Así como participamos de su muerte, también participamos de su resurrección. Él vive en nosotros ahora. El hombre viejo está ¿qué? Muerto. Pero mire esto. Aquí es donde tome esto para usted, así no le quede más del sermón de hoy. Pero si le queda esto, vamos a poder vivir para Él. Y más que poder vivir, escuche, la vida cristiana verdadera no consiste tanto en que un creyente viva para Cristo, como el hecho de que Cristo viva a través del creyente. ¿Sí ve dónde está el meollo del asunto? Uno se esfuerza: quiero ser santo. No puedes. Quiero ser limpio. No puedes. No podemos. Quiero amar. No puedes. ¿Quieres perdonar? No puedes. Solo Él, tomando la vida del creyente, puede hacer todas esas cosas que nosotros anhelamos, porque en el fondo, algunos de pronto muy en el fondo lo desean, otros lo desean más arribita, pero algunos muy en el fondo desean agradar al Señor. Pero escuchen, les repito, la vida cristiana verdadera no consiste tanto en que un creyente viva para Cristo, es imposible, como el hecho de que Cristo viva a través de nosotros. Ese es el secreto y esa es la verdadera obra de Dios. Todo esto sucede, ahí está la respuesta en la última parte del versículo: el cual me amó y se entregó a sí mismo. Todo esto sucede porque Él me amó y porque Él se entregó por mí para eso. Él no me amó para perderme. Él no me amó para dejarme solo después de salvarme. Él no me amó para apartarse de mí después de que llevara muchos años y fallara, como le pasó a Pedro. Él no nos amó para eso. Él nos amó para permanecer en una relación. Se entregó a sí mismo por nosotros porque sabía que íbamos a necesitar estas verdades más adelante para que nuestra fe se afirmara, nuestras convicciones cristianas sean ciertas y podamos vivir una vida agradable a ver. Versículo 21. Pablo concluye diciéndole a Pedro y a los demás lo siguiente: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo concluye diciendo que él no desecha la gracia de Dios. Dice: si lo que yo hago me hace salvo, en vano murió Cristo. O sea, si tú eres salvo por lo que haces, no necesitas un salvador. ¿Para qué? Porque tú mismo lo puedes lograr. Pero tus obras y mis obras nunca agradarán al Señor. Cristo agradó al Padre porque se entregó hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Pero si no hago lo que Cristo dice que yo debo hacer, Él no vive en mí. Te repito la frase completa:
Si lo que yo hago me hace salvo, en vano murió Cristo. Pero si no hago lo que Cristo dice que debo hacer, Él tampoco vive en mí. O sea, no es solo que Él hace así. Esa no es la gracia. La gracia permite acción del creyente, involucrarse. En el término teológico se llama sinergia. Luego lo explicamos en la escuela, que es una sinergia, una acción. No es algo que solo Él hace. Entonces usted estaría ahí, gracias Señor, tú ya me salvaste y haces conmigo lo que quieras. Se necesita la determinación del creyente basado en su fe en Cristo, su conocimiento de la palabra, su anhelo y su deseo de agradarle, de empezar a trabajar también en el corazón, exponiendo su carácter diariamente, diciéndole: Señor, nadie me conoce como tú me conoces, y solo tú sabes realmente qué es lo que yo necesito. Aquel que insista en buscar la salvación a través de medios humanos y no rinda su corazón al Señor, lo que logrará es alejarse más de la verdad que es Cristo. Cada vez que el hombre insista en buscar salvación por medios propios, se alejará de la salvación que es ¿quién? Cristo. Amén. Ponte sobre tus pies, vamos a participar de la cena y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a hacerlo con este texto de hoy. Vamos a cambiar el texto, vamos a usar Gálatas 2:20. Se puede usar para la cena. Ponte sobre tus pies y escucha. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué realmente es participar de la comunión? Todo eso aprendimos también este fin de semana en el seminario. ¿Qué es participar de la cena? ¿Quiénes pueden y quiénes no pueden participar? Necesitamos aprender eso. Hay iglesias donde no dejan participar sino solo a los miembros. Hay iglesias donde pueden participar los que de conciencia quieran participar. Son políticas internas. Aquí lo hacemos libremente, no hay problema, pero debemos explicar que la Santa Cena es algo muy importante. Solo hay dos sacramentos o dos ordenanzas en la iglesia: la Santa Cena y el bautismo. Alguien decía que si el matrimonio no es obligatorio, pero el bautismo sí es obligatorio al pasar los años, no cuando llega, sino la persona debe bautizarse, y participar de la cena debe ser un acto de aquellos que conocen a Jesús, porque es juntos decirle a Cristo que hoy recordamos su muerte, que hoy recordamos su sacrificio, que le amamos porque Él murió por nosotros y porque Él nos amó que primero. Es recordar la obra perfecta en la cruz del Calvario. Eso es cenar. Cenar es tener comunión unos con otros, que no hayan cosas escondidas dentro de la iglesia, que no hayan hipocresías, que no hayan falsedades. De hecho, recomiendan que, para mí eso fue nuevo, pero es bueno, en el momento de la cena es el momento en que usted examina, y si tiene algo contra alguien es mejor que no lo tome hasta que arregle la situación, hasta que vaya y diga: pasó esto. Eso es bueno. Si usted sabe que tiene algo que no puede vivir, que diga: no, eso me incomoda realmente. Entonces es bueno evaluar este momento. Si hay pecado práctico, o sea, que se está practicando un pecado, este es el momento propicio para decirle: Señor, santifícame, o sea, límpiame con tu sangre preciosa. La copita y la galletica no es ni el cuerpo ni la sangre, porque eso es bueno aclararlo. La transubstanciación se llama, que es lo que salió de una doctrina herégica, donde algunas iglesias tristemente le dan más valor a la copa y a la galleta o al pan, a lo que dan, ¿sí? Cuando el valor es ¿quién? Cristo. Solo es el recordatorio, solo es algo simbólico, pero el símbolo nunca será más importante que la persona. La persona es más importante que cualquier símbolo. Cristo es más importante que la cruz, sin que la cruz deje de ser importante, porque la cruz simboliza mucho, pero Él es más importante que la cruz. Cristo es el centro del cristianismo, es el centro de la iglesia, debe ser el centro del creyente, debe ser su todo.
Su pensar, su vivir y su actuar debe estar basado en el carácter de Cristo. Y hoy es el buen momento para recordar, porque podemos recordar la justificación. ¿Por qué? Por fe, porque Él nos permitió creer. Yo recuerdo, en mi caso, no creía en nada, viniendo de una familia, entre comillas, creyente, que conocían de la palabra de crianza, pero llegó un punto en mi vida en que no creía en nada. No sabía si había un Dios o no había un Dios, si existía o no existía. Y sé que todos venimos del mundo, aquí nadie viene del cielo, nadie viene de la santidad perfecta, porque no estaría aquí. Todos venimos del pecado. Y solo basta recordar eso para decir, solo era posible a través de la fe. Y esa fe me la diste tú, para creer en ti nuevamente y poder tener esperanza de salvación. Te vamos a participar hoy de la copa, perdón, del pan. Puede tomarlo y puede participar. Mientras tanto, puede pensar en la obra de Cristo en su corazón, no en todos, es en usted, es en mí, es personal. Es recordar su sacrificio perfecto, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario para darnos libertad, su cuerpo expuesto en el madero para salvarnos, por amor, para que nosotros no viviésemos la condenación. Eso se llama gracia, y solo por creerlo lo podemos vivir. Ahora puede participar de la copa. Tenga sus ojos cerrados y dale gracias a Dios, al Padre, por Cristo. Padre, gracias. Gracias por el regalo precioso, Cristo, la perla de gran precio. Aquel que es inalcanzable para el hombre se ofrece a sí mismo para que pueda ser alcanzado por la fe. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy te honramos a ti, Señor. Hoy recordamos con reverencia tu obra en la cruz, que al morir pagaste el precio por mí, Señor, que allí llevaste mi maldad, que allí llevaste mi pecado, mi pasado, Señor, y todo aquello que me condenaba, solo por amor, para darme vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias por justificarme. Gracias por recibir lo que yo tenía que recibir. Tú lo recibiste, te expusiste en el madero, fuiste vituperado, fuiste maldecido y fuiste condenado a muerte, solo por amor a nosotros, Jesús. Por eso te damos gracias como iglesia esta mañana, Señor, porque tú lo hiciste por nosotros. Te amamos y te bendecimos. Pedimos que tu palabra se haga vida esta mañana en la congregación. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.